ahorita lo continuamos. Perdón, se cortó tantito. Entonces, bueno, regresando. Hay entonces dos formas en las que yo puedo generar un cambio de fase. La forma clásica que estamos acostumbrados, que es sube mucho la temperatura hasta que llegas a la temperatura de saturación, en la cual la sustancia comienza a hacer cambio de fase, es decir, a la temperatura donde yo toco el domo de saturación. O la otra es baja la presión hasta que tu presión se iguale a la presión de saturación a esa temperatura. ¿Sí queda claro? La temperatura de saturación depende de la presión y la presión de saturación depende de la temperatura. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, no sé si alguna vez han hecho la observación, pero en la Ciudad de México, como está muy alto, está como a 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar, la temperatura a la que se evapora el agua no son 100 grados Celsius, es menos. Ajá, y entre más alto vayan ustedes, ¿qué está pasando? Baja la presión atmosférica, a menor presión tu temperatura de saturación también baja. Estamos de acuerdo, si estuvieran al nivel del mar a una atmósfera, la temperatura de saturación son 100 grados Celsius. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Pero entonces nosotros tenemos un problema con el fluido, porque si yo aumento mucho la velocidad, si este sube, ¿qué pasa con la presión? Va a bajar la presión. Y si baja mucho la presión, de pronto va a aparecer algo que se llama presión de saturación. Si yo hago que mi fluido alcance la presión de saturación por movimiento y no por temperatura, entonces tengo el fenómeno que llamamos cavitación. ¿Qué va a suceder? El fluido va a moverse tan rápido que comienza a bajar mucho su presión y baja tanto su presión que comienza a generar vapor, empieza a hacer su cambio de fase. Pero el vapor pues necesita más espacio, ¿no? Empiezan a hacerse burbujas de vapor. Y eso es muy problemático, porque esto pasa en un montón de fenómenos en la naturaleza. Por ejemplo, la cavitación les puede suceder a ustedes dentro del organismo y es muy peligroso que haya cavitación en el cuerpo humano. Ahora, vamos a distinguir de dos. Uno es cavitación tal cual, digamos la formal, y en pues vamos a decir que es cambio de fase. Bueno, dejen cambio el color. Es cambio de fase por caída de presión causada por el movimiento por el incremento en la energía cinética. ¿Sale? Y hay un segundo fenómeno muy parecido, pero no es exactamente esto, que se llama pseudocavitación. Pseudocavitación. Pues como su nombre lo dice, pues pareciera que es lo mismo, pero en realidad no. La pseudocavitación es cuando se produce gas, o más bien se expande el gas disuelto en el fluido por caídas de presión. Esta caída de presión puede también ser causada por un incremento en la energía cinética. ¿Dónde vemos pseudocavitación que ustedes creo que han observado alguna vez en su vida? O tal vez no, pero bueno. No sé si alguna vez les ha pasado que están con algunos amigos y están tomando cerveza, sobre todo en botella, y nunca falta el chistosito que le pega a tu botella encima para que se derrame y tú decías, ¡ah, qué pinche listo! Bueno, en realidad, ese fenómeno es pseudocavitación. ¿Qué sucede? Cuando alguien golpea la botella con otra botella, pues genera este movimiento que ustedes hacen con la mano, de que como que se les cae y la recuperan, es un movimiento muy rápido, genera movimiento a alta velocidad dentro del fluido. Y de hecho, si lo hacen como suficiente velocidad, se puede generar en la base de la botella, es decir, tienen así la botella, en esta zona, la base, se desplaza la botella, pero el fluido tarda en alcanzarla.
Entonces se llega a generar a veces, si es a suficiente velocidad, se puede generar un vacío, pero pues la naturaleza no permite la existencia de vacíos así como que es tan fácil. Entonces el fluido trata de volver a llenar la botella o la base de la botella y golpea. De hecho, si hacen eso con agua y lo hacen con suficiente fuerza, pueden romper la botella. Ajá, se puede fracturar. Pero lo que no nos importa a nosotros no es tanto lo que le pase a la botella, sino en esos movimientos hay un incremento muy alto de velocidad, lo que ¿qué causa con la qué le hace a la presión? ¿Qué va a pasar con la presión? Va a bajar la presión. Pero recuerden, aquí no es cavitación pura, es pseudocavitación. Recuerden que su botellita de cerveza, refresco o lo que tengan, muy probablemente tiene un gas disuelto, dióxido de carbono. ¿Y cuál es, a temperatura ambiente, cuál es el estado, o sea, la presión y a la temperatura ambiente a la que nosotros nos encontramos, cuál es el estado en el que se debe de encontrar el dióxido de carbono? Gaseoso. Debe de ser gaseoso, pero está disuelto, ese gas está disuelto en la bebida, entonces digamos que el líquido no le permite expandirse libremente, por eso está ahí burbujeando, está haciendo su cambio de fase, ajá, y se está convirtiendo otra vez en gas. ¿Estamos de acuerdo? Pero como hubo una caída de presión muy rápida en el líquido, pues de pronto le das la libertad al gas que se expanda todo lo que quiera y rápidamente se expande, genera un montón de espuma y se derrama su cerveza. Y todos se ríen como soquetes. Pero bueno, chequen la diferencia entre estos dos. En la cavitación natural, el fluido cambia de fase. El agua deja de ser agua y comienza a ser vapor. En la pseudocavitación, los gases que estaban disueltos en mi líquido son los que se expanden. ¿Sale? El líquido como tal sigue siendo líquido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vale. ¿La cavitación es el incremento en energía? Cinética. Ajá. Entonces, el incremento en energía cinética baja, produce una caída de presión y esa caída de presión produce la cavitación. Si la presión alcanza a la presión de saturación, ¿sale? Obviamente, ¿cómo puedo prevenir la cavitación? Bajando la temperatura. Si bajo la temperatura, la presión de saturación es más baja y entonces es más difícil que cambie la ajá, que cambie, pues la caída de presión va a estar, pero igual ya no alcanzas a la presión de saturación. ¿Me van siguiendo con esto? Fácil y sencillo, ¿no? Ahora, esto se puede medir, esto porque es problemático, perdón, antes de que vayamos cómo lo medimos, porque es problemático en lo que nosotros hacemos, porque nosotros para producir las turbomáquinas, por ejemplo aquí las bombas, y en específico por ejemplo las bombas centrífugas, lo que hacemos es un rodete, un rotor, gira a alta velocidad y al girar a alta velocidad le entrega energía cinética al fluido. Pero como estoy moviendo el fluido a alta velocidad, el problema no es el fluido que está como tal en el rotor, porque se está tomando la energía del rotor. Entonces, el delta de energía ahí no es exactamente cero. El problema es el fluido que viene antes, que está a la succión, a la entrada de la bomba. ¿Por qué? Porque cuando está entrando a la bomba no está adquiriendo energía de ningún lado, sino está siendo jalado. Entonces tiene que usar su propia energía para moverse, aumento velocidad, bajo presión, y entonces puede generarse la cavitación. ¿Cómo se detecta? Normalmente es por el sonido. Comienza a generarse un sonido muy especial en las tuberías. Primero empieza como, pues sí, suena como muy evidente que algo está burbujeando dentro de la tubería y de pronto es un sonido como un zumbido dentro de la tubería. Es algo que ustedes piensen en ese sonido cuando algo está burbujeando. Es ese sonido. ¿Sale? Y es problemático porque lo que va a hacer es que cuando llegue el fluido al rotor, empieza a llegar una mezcla de fase líquida y fase gaseosa. Pero nuestro rotor no está diseñado para manejar gases. Eso empieza a hacer caídas en la eficiencia. Es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, la cavitación genera erosión dentro de la tubería o dentro del mismo rotor. Busquen ahí en un ratito, así busquen rápido cavitación y busquen imágenes en Google y van a ver cómo las tuberías comienzan a verse como desgarradas, como si una rata se lo hubiera empezado a comer por dentro. Y eso es porque el cambio de fase que implica
el fluido de pronto se convierte en gas y eso genera burbujas. Pero esa burbuja no puede mantenerse porque su fase a esa temperatura debería ser líquida. Entonces colapsa la burbuja y en el colapso arranca parte del material y puede desgarrar por el interior de las tuberías, las desgasta muchísimo, o el mismo rotor se desgasta muchísimo. Entonces ahí es donde aparece el segundo concepto, que es el NPCH. Entonces el NPCH, son las siglas que es Net Positive, Positive Suction Head, que es como la carga de succión positiva neta. Ajá. ¿Esto dónde trabaja? Como bien dice, es en la succión. En el rotor no hay tanto problema porque, les repito, el rotor está dando la energía, que va a ser lo que te permite aumentar la presión y aumentar la velocidad. Pero antes del rotor no hay quien te esté dando la energía, entonces el fluido tiene que usar su propia energía para desplazarse. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es donde aparece esto. Nosotros podemos imaginar, esto al final, como dice aquí, que es una carga. Recuerden que head en este contexto significa carga, se refiere a la columna en metros de fluido. Pensemos que nosotros que tenemos un recipiente de donde estamos extrayendo líquido y tenemos una bomba, ¿no? Que está siendo alimentada y que está dando fluido. Bueno, entre estos dos, pues hay una altura, ¿no? Hay unas... ahí está. Entonces aquí hay una H. Vamos a decir que aquí tengo Z0 y acá tengo... Z1. Entonces H, que podemos llamar la carga de succión. Oh, que la chingada. Debe de ser Z1 menos Z0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando yo trato de hacer la ecuación de Bernoulli entre la entrada y la salida, o entre que sería la succión de mi bomba y la superficie de donde estoy tomando el fluido, pues ¿cómo me quedaría la ecuación de Bernoulli? Sería presión en cero sobre peso específico más un medio de la velocidad en cero al cuadrado sobre la gravedad más Z0 debe ser igual a la presión 1 sobre peso específico más un medio de la velocidad al cuadrado 1 sobre la gravedad más Z1 más las pérdidas por fricción en la tubería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Ok. Ahora, del lado izquierdo, yo pues estoy viendo la superficie de donde estoy tomando mi líquido. Y a menos que mi recipiente esté muy chiquito, lo más probable es que yo vea que pues, el fluido va a estar aparentemente quieto o estático en donde lo estoy tomando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo decir que la velocidad en el punto cero, pues va a ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí esto es Z1, no lo puse. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si paso del lado izquierdo las alturas, pues ¿qué me queda? Presión cero, peso específico, más, bueno, aquí sería menos H de succión, altura de succión, menos HF igual a presión 1, peso específico más un medio de la velocidad 1 al cuadrado por gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Que los valores de 1 son los valores de succión a la entrada de la bomba. ¿Estamos? Es a la entrada de la bomba. Y aquí pasa algo muy curioso. Si yo resto, yo puedo restar a ambos lados de la ecuación la presión de saturación. Aquí todas las presiones están en valores absolutos, porque si no, chequen que si no fueran valores absolutos, pues P0 se va al diablo, ¿no? Podríamos decir que es la atmosférica. Bueno, yo tenía la duda de que si vamos a utilizar una presión negativa, porque es una succión, ¿no?
Sí puede ser negativa. Es que acuérdate que el negativo depende de dónde lo mides, ¿no? Y aquí son presiones absolutas. Sí, entonces por eso no van a encontrar que sea negativa. Pero sí van a encontrar que sea menor, que puede ser menor que la atmosférica. No debería de serlo, ¿no? Porque Sí, si no, no entra. O bueno, si no, no se mueve. Ah, bueno, y aquí menos presión de saturación sobre peso específico, ¿no? Para que se balancee la ecuación. Es más, a ver, vamos a reescribir el lado izquierdo porque está como... Más un medio de la velocidad 1 al cuadrado sobre gravedad. ¿Sale? Y entonces, este ya nos queda como una definición del NPCH. Lo que yo necesito es que eso sea positivo. ¿Estamos de acuerdo? Que el resultado de esa ecuación, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, sea positivo. Porque si eso me da negativo, quiere decir que vean el lado derecho. Si me da negativo, quiere decir que la presión de saturación es más grande que la energía cinética y que la presión de entrada. ¿Sí lo ven? ¿Y eso qué implica físicamente o termodinámicamente? que tiene espacio para trabajar con diferentes presiones antes de llegar a saturación. Sí, a ver, vean el lado derecho. No se preocupen ahorita del lado izquierdo. Vean el lado derecho. Si el lado derecho, todo este lado, se hace negativo, ¿cuál es la única forma que ese lado de la ecuación sea negativo? De que la presión de saturación sea Mayor que lo demás. Ajá. Que sea mayor que todo lo demás, que la energía cinética y que la energía de presión. Pero termodinámicamente, ¿qué significa que yo alcance la presión de saturación? ¿Qué va a pasarle a la sustancia? Va a cambiar de estado. Entonces, si el lado izquierdo es negativo, ¿qué le va a pasar al fluido? Quiere decir que mi presión 1 y mi energía cinética son más pequeños que mi presión de saturación, entonces el fluido, ¿qué va a hacer? Pues va a cambiar de fase, porque quiere decir que su presión, al menos su presión 1, ya es menor que la presión de saturación. Entonces el fluido va a cambiar de fase, y entonces va a ser la cavitación. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué necesitamos? Que lo que está del lado derecho, y por consiguiente también lo del lado izquierdo, siempre sea mayor que la presión de saturación. Siempre sea positivo. Entonces tenemos una forma, chequen cómo se llama, net positive. Tiene que ser positiva, es la carga de succión a la entrada tiene que ser positiva, ¿no? Entonces ahí definimos el NPCH. Uy, güey, no sé qué dice. Debe ser igual, hay dos formas de calcularla. Uno es así, o así. ¿Sale? Están las dos formas. Ahora, de la segunda definición. Bueno, concentrémonos tantito en la definición que está aquí abajo. Ok, en esa definición que está ahí abajo, la presión cero, pues es la presión que tendría yo aquí, en la entrada de mi tanque, ¿no? Estaría en la superficie de mi tanque. ¿Estamos de acuerdo? Podría ser una atmósfera. Entonces, suponiendo que es un tanque, puede no, también puede estar sellado, pero vamos, lo más normal es que sea una atmósfera. Entonces, ese término me va a quedar fijo. ¿Cómo hago? Ah, bueno, y la HF son pérdidas que tiene la tubería, pérdidas por fricción en la tubería. Ese siempre es negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hago para que esa cosa me dé positiva? ¿Con quién puedo jugar? La presión de saturación está fija porque está fija la temperatura. La carga de fricción está fija porque pues eso depende de la tubería y de lo que esté hecho. Y ya quedamos que P0 tampoco lo puedo mover porque es
La presión atmosférica. ¿Quién es el que puede darnos el positivo entonces? No, el peso HS, el peso específico siempre es positivo porque es densidad por gravedad y pues ambos son positivos. HS, ¿estamos de acuerdo? Recuerden cómo definimos HS. HS está definida como Z1 menos Z0. Si yo hago que Z0 sea mayor que Z1, ¿qué pasa con HS? Sale negativo y cuando lo meto en el NPCH, ¿qué me queda? Negativo y negativo se hace positivo. Entonces, un método muy práctico para poder evitar la cavitación es hacer que Z0 sea mayor que Z1. ¿Qué es lo que hacen los ingenieros? Bajan esto. Y ya, te quitas de broncas, ¿no? Bajas la bomba, pones la bomba por debajo del nivel de donde estás tomando el agua y ya te evitas broncas. ¿Sí? Primero, paso número 1, calculas el lado derecho, o sea, calculan presión de succión, velocidad de succión, que eso de dónde los vas a tener, pues de la operación de la bomba. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé cómo está operando. ¿Se acuerdan que ya hicimos todo un montón de cálculos para determinar la carga hidráulica efectiva? Y con la carga hidráulica efectiva puedo calcular la presión de entrada de mi bomba. Entonces, con todos esos cálculos, yo calculo el NPCH. Y luego me llevo ese NPCH a la segunda fórmula. Y en la segunda fórmula ya determino cuál es la altura que necesito. Y ya digo, bueno, pues entonces la altura que necesitas, porque yo no puedo evitar la fricción, yo no puedo evitar lo demás, tiene que ser al menos tanto. Siempre se busca que sea mayor, ¿sale? O sea, que estés excedido. Siempre tratas de tener una altura, un NPCH, más bien una altura de succión excedida. ¿Por qué? Pues porque si la regaste en algún cálculo, si de pronto tienes más fricción de la que pensabas, o el fluido es más viscoso, o lo que ustedes quieran, tener como un colchoncito para que pueda seguir funcionando mi sistema y no haya cavitación. ¿Estamos de acuerdo? Es un procedimiento relativamente fácil, porque pues los valores 1 son de entrada de la bomba, que esos los puedo tener de diseño a unas ciertas revoluciones, un cierto flujo volumétrico, y los otros valores pues ya los puedo entonces yo determinar. De hecho, comúnmente, perdón, antes me iba a preguntar algo, pero dame un segundito. Nada más, comúnmente ustedes cuando compran una bomba comercial, los ingenieros de diseño ya consideran cuál es esa presión, porque ellos dicen, ok, tú vas a tener todos estos valores de presión de entrada para distintas revoluciones, para distintos caudales. Entonces, normalmente cuando les dan las curvas de flujo, van a ver, no sé si se acuerdan lo que habíamos platicado, ¿no? Que si pongo carga contra flujo volumétrico, van a tener unas curvas así. Sí se acuerdan, ¿no? Que platicamos. Y normalmente cuando les venden la bomba, van a notar una región aquí, les ponen así. Y les indican NPSH. Si entras en esa región, se va a presentar el fenómeno de cavitación. Tienes que siempre estar fuera de esa región. Eso es algo que ustedes pueden ver empíricamente en las gráficas. En el libro, en el White, en el capítulo 11, que es donde estamos de lo de turbomáquinas, pueden ver esas gráficas. Y entonces está muy cómodo porque ustedes ya como el que va a instalar la bomba, tú ves la gráfica y dices, ok, esta región no la puedo usar, entonces yo ya sé qué H's o qué cargas hidráulicas efectivas no puedo utilizar, y entonces ya sabes a qué flujos puedes, ya determinas después por la eficiencia el flujo. Acuérdense que el flujo volumétrico siempre se calculaba en la eficiencia máxima, y la eficiencia máxima depende de la H, de la carga hidráulica efectiva. Entonces ya con eso ustedes podrían establecer más o menos cómo debe trabajar su bomba. ¿Sí me van siguiendo? Sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo le había llamado a HS? HS, altura de succión. Ajá. Es la altura, porque justo es la diferencia que hay de altura entre donde está la superficie del recipiente donde estoy sacando el fluido
y la entrada de succión de la bomba. ¿Sale? Muchas veces estos también, ¿cómo es que se obtienen esos gráficos? Bueno, se puede hacer un sistemita, o normalmente se hace un sistemita para... A ver, ¿el NPCH se puede calcular? Más o menos sí. Y nótese el más o menos. Porque si se acuerdan, cuando nosotros obtuvimos, si se fijan, todo esto depende, la presión 1, acuérdense que nosotros habíamos definido la carga hidráulica efectiva, ¿no? Y la carga hidráulica efectiva, en algún momento quedamos que si el diámetro de entrada y el diámetro de salida son iguales, a ver, lo voy a hacer con un Bernoulli, para que nos quede claro. Pensemos ya en términos de la bomba. La bomba, pues yo tengo presión de entrada, peso específico, más un medio de la velocidad de entrada al cuadrado por la gravedad, más la entrada, la altura de la entrada, y tengo los datos de salida de la bomba. No importa si es una bomba centrífuga, o si es una bomba axial, o si es una bomba de desplazamiento positivo. Esto se sigue cumpliendo, ¿no? Tengo entrada y salida. Y puedo hacer un Bernoulli entre la entrada y la salida. Ok. Yo digo, el diámetro de la tubería a la entrada es igual al diámetro de la tubería a la salida. Eso es muy común, ¿sale? De hecho, el 99% de las veces va a ser así. Eso quiere decir que de la conservación de la masa, yo digo, a ver, densidad, velocidad y área de entrada deben de ser igual a densidad, la chingada, velocidad y área a la salida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es conservación de la masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero entonces yo digo, pues la densidad a la entrada y a la salida es igual, porque es el mismo fluido. El área a la entrada y la salida es igual, porque ya dijimos que es la tubería puede usar la misma. Y entonces, ¿qué obliga? A la que la velocidad de entrada y salida sean iguales. Entonces estos ya chuparon faros. Y, ay, güey. Bueno, ¿me dejas escribir o qué pedo? Ahí está. Y luego, por otro lado, la altura. La diferencia de alturas en una bomba entre entrada y salida es muy chiquita. Es despreciable. Entonces, este también se va a llegar al carajo. ¿Estamos? ¿Y qué me está faltando? Bueno, normalmente nosotros teníamos un término que era de energía suministrada y pérdidas energéticas. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y entonces yo podría decir, HS menos HF, ¿en quién se convertía? En H, que es la carga hidráulica efectiva. ¿Sale? Y esta entonces también puede ser presión 1 menos presión 2. Bueno, no al revés, ¿no? Presión 2 menos presión 1 sobre peso específico. ¿Estamos de acuerdo? No, porque pasas la HF del lado izquierdo y la presión la pasas al lado derecho. Arriba. ¿Sí lo ves? O sea, estos dos los junto. Ay, güey, estúpido. Los junto aquí. Y este lo junto con este, ¿no? Acá. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo la carga hidráulica efectiva y yo sé qué presión quiero a la salida, porque para eso estoy poniendo una bomba, yo puedo determinar qué presión tengo a la entrada. ¿Sí o no? Y entonces, como yo ya tengo la presión de entrada, pues yo ya puedo calcular mi NPCH, que es presión de entrada menos presión de saturación sobre peso específico más un medio de la velocidad al cuadrado sobre gravedad. ¿Cómo saco la velocidad? Con el caudal. ¿Sí se acuerdan? El flujo volumétrico. Exactamente, con el caudal con el flujo volumétrico puedo sacar la velocidad, que en este caso sería velocidad de entrada. ¿Sí o no? Y ya entonces tengo el NPCH y ya puedo saber a qué altura tengo que poner mi bomba. Ahora, todo esto, recordemos que pues queda un poquito calculadito, pero bueno, de hecho eso se puede medir experimentalmente, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner una bomba, saben, controlan el flujo volumétrico, determinan el caudal y ya determinan la carga hidráulica y van haciendo operaciones con la bomba. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí?
Entonces puedo controlar mi bomba, puedo controlar el sistema. Normalmente los sistemas, esto se hace mucho experimentalmente. Teóricamente, calcular el NPCH teóricamente, así a través de los triángulos de velocidad y todo esto, es muy complicado. Porque acuérdense que nosotros cuando hacemos los triángulos de velocidad tomamos un montón de suposiciones que algunas sabemos que están mal. Por ejemplo, decimos, una suposición con la que los estuve fastidiando en su examen es el fluido a la entrada es irrotacional, que quiere decir que a la entrada no hay velocidad tangencial del fluido. ¿Sí se acuerdan de eso? Espero que hayan tenido pesadillas con eso para que no se les olvide. Pero como el fluido no tiene, según nuestra hipótesis, no tiene velocidad tangencial a la entrada, en la realidad sí la tiene, porque las rotaciones se transmiten un poquito antes de la entrada, de la succión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos esos detalles que nosotros tomamos como hipótesis, algunos de ellos pues generan errores en nuestro cálculo y hacen que nuestra carga hidráulica efectiva real y nuestra carga hidráulica calculada sean diferentes. Hay una discrepancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí está difícil calcular en el NPCH teóricamente. Hay métodos, sí hay herramientas, sí hay métodos para hacerlo, pero la verdad es que fácil no está. Entonces, bueno, hasta aquí alguna duda. ¿Cómo se hace experimentalmente? Bueno, pones una bomba, la bomba con la que estás operando, y la conectas a un recipiente de donde estás obteniendo fluido. Lo sellas y entonces tienes un control de aquí de la presión cero. La bomba saca fluido. Por aquí pasas por un tubo Venturi. ¿Sí identifican todos cuál es el tubo Venturi? ¿Cuál es? Es el tubo, justo. Es esto que va al tubo y de pronto es una reducción y luego una expansión. Y normalmente estos están conectados, este tubo Venturi, lo voy a dibujar nada más así, se conecta a un manómetro de U. Bueno, a un manómetro, ¿no? De algún tipo. Y entonces con la diferencia de presión entre el punto más delgado y la diferencia de presión del punto más alto, tú puedes determinar velocidades, con las velocidades determinas flujos volumétricos. Y aquí nada más conectas un manómetro y acá otro manómetro. Entonces este te da entrada, salida, y aquí tendrías el punto 3, que sería de donde estás obteniendo el fluido, ¿no? O bueno, punto 0, propiamente este es el 0. Entonces tengo entrada de la bomba, salida de la bomba, y en el punto 0 tengo la presión, propiamente no es la atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Se generan variaciones de la presión de la presión 0. ¿Estamos de acuerdo? Si yo genero variaciones de la presión 0, puedo controlar este término en mi ecuación. Y entonces puedo controlar dónde va a aparecer. Yo mantengo el flujo. Entonces, ¿qué es lo que yo mantengo? Yo mantengo la carga hidráulica efectiva, yo mantengo el flujo volumétrico y con lo que varío es la presión 0. Y entonces ahí puedo hacer las curvas de NPCH. ¿Estamos de acuerdo? Experimentalmente. ¿Sí? Y ya estuvo. Fácil y bonito, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Va a sonar bien, Fernando, y seguro todo el mundo va a decir, pero entonces, ¿en qué momento preciso podemos decir que se presenta la cavitación? Cuando la presión de succión es menor que la presión de saturación. Acuérdense, la presión de saturación depende de la temperatura. No es lo mismo instalar una bomba en Tampico o en Acapulco que en la Ciudad de México, ¿no? Incluso también, bueno, eso ya es menor, ¿no? Pero sí puede llegar a haber un efecto también relacionado con la humedad relativa. Recuerden que la humedad relativa tiene que ver con la presión de saturación, ¿no? Entonces, si hay mucha humedad en el ambiente, es más difícil que el fluido evapore, pero el efecto de la humedad relativa es muy pequeño en esto. Sí aparece, pero es pequeñísimo, entonces casi despreciable. Ajá.
En la industria, ¿cuál es el fluido que tiene la menor presión? Bueno, hace el intercambio de fase más fácilmente. Los alcoholes. Ajá. Acuérdense que los alcoholes tienen puntos de saturación más bajos, entonces hacen los cambios de fase más rápido que el agua. Entonces, por ejemplo, instalar una bomba, o igual también, por ejemplo, algunas gasolinas también pueden tener, hacer cambios de fase más rápido. Porque piénsenlo así, si tu fluido se evapora rápido, así nada más dejándolo, quiere decir que vas a tener problemas con el NPCH. ¿Sale? Por ejemplo, les digo, los alcoholes, las gasolinas, depende ahí de su composición. Pero no te puedo decir así de este fluido, ¿no? Porque son familias. Pero esto es muy importante, por ejemplo, en la industria de alimentos, si ustedes con lo que están trabajando, por ejemplo, son alcoholes, tienen que tener mucho cuidado con el NPCH, porque quiere decir que el cambio de fase va a ser muy rápido. Entonces se puede generar cavitación muy fácil. Si con lo que están trabajando, por ejemplo, es pulpa de algún alimento o cosas así, pues no te preocupas, ¿no? Sabes que no va a ser el cambio de fase rápido, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que esa presión de saturación está ligada a el volumen específico, y el volumen específico es inverso de la densidad. Mayor densidad, ¿qué implica con el volumen específico? Si la densidad es más grande, el volumen específico es más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Son inversos. Ajá, recuerden que el volumen específico, que es una V minúscula, es 1 sobre la densidad. Y estar el volumen específico más pequeño quiere decir que estoy más cerca del lado izquierdo de mi gráfico. Digo, un poco, pues vale madres porque son isóbaras, ¿no? Pero de todas formas. Entonces, las sustancias que tienen densidades más altas tienen volúmenes específicos más bajos y es un poquito más complicado hacer sus cambios de fase, ¿vale? Entonces, si tu sustancia tiene una alta densidad, como que ya no te preocupas tanto. Al final, ¿cuál es la consecuencia ingenieril de esto? Pues la consecuencia ingenieril es a qué altura vas a poner tu bomba, ¿sale? Entonces, una sustancia que tenga, por ejemplo, un alcohol, que lo tienes que poner con una bomba, sabes que vas a tener problemas con el NPCH, tu bomba la pones más abajo que el nivel de líquido, ¿sí? Y tienes cuidado de no meterle cambios, que no metas presiones de succión muy altas, ¿no? ¿Sale? La ventaja que tienen, por ejemplo, los alcoholes y eso es que sus coeficientes de fricción o sus pérdidas de fricción tienden a ser pequeñas. Porque de nuevo, su viscosidad, su densidad es baja, pero también su viscosidad es baja en muchos casos. Entonces es fácil moverlos. Las pérdidas, ¿dónde están? Acuérdense que es este término, pérdidas por fricción. ¿Cómo solucionar ese problema? Porque si vas a subir la altura de la bomba, pero si para solucionar ese problema, ¿cuánto tardamos? Pues no va a tener ningún chiste. A ver, ¿cómo no entendí? Bueno, estamos viendo que si bajamos la altura con respecto de la bomba, si la subimos, perdón, vamos a tener... Sí, o sea, tu bomba la pones más abajo, no más arriba, más abajo. ¿De dónde? No, es más abajo del nivel de succión. Porque tú quieres que HS, lo que tú quieres es que este sea menor que 0. Para que cuando entre a la ecuación, negativo y negativo, se haga positivo. Entonces, por eso ponemos la bomba más abajo. Más abajo que el nivel del líquido de donde estás tomando. Por eso hay bombas que van sumergidas. Se han visto que muchas veces las bombas en la industria son bombas sumergidas, se meten como tal en el fluido. O cuando vas a mover a grandes alturas tienes que sumergirla. Ya de muy pinche las cebas, ¿no? Por eso ya es otra cosa. Pero generalmente necesitas que el nivel del líquido esté arriba que el nivel de la bomba. Ahora, obviamente eso implica que si tú vas a mandar tu fluido, pues más tubo, pues hay más pérdidas por fricción, pero generalmente esas pérdidas por fricción pues son chiquitas. ¿Sale? Digo, o sea, son de magnitudes pequeñas. ¿Cómo aumentan las pérdidas por fricción? Por la viscosidad. Ajá, entonces
Si tu fluido tiene baja viscosidad, por ejemplo el agua, pues no tienes muchos problemas, muchos alcoholes, pues ahí sí ya te quitas de broncas. El problema de la viscosidad entra cuando tú tienes, por ejemplo, glicerina, o tienes alguna pasta, o alguna pulpa, o cosas así complicadas. Se pone más divertido todo tu problema. Pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces, el NPSH es como una altura. Es como tal una altura. Bueno, nosotros lo interpretamos como una altura, pero pues obviamente es un valor energético. ¿Sale? Acuérdate que viene de un balance de energía. Entonces el NPSH nosotros lo interpretamos, lo traducimos a una altura, que sería a esta. A esta es a la que le cargamos el peso. Porque los otros un poco no los puedes cambiar. Tu presión de succión, pues es la presión de entrada que te está pidiendo la bomba para tener cierta carga hidráulica efectiva. Esa no la puedes variar tanto. ¿Vale? Entonces, piénsenlo así. Ustedes tienen una necesidad de presión y de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Instalo la bomba. Me voy acá. A ver, para que lo entendamos. Yo tengo esta necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Esta necesidad viene controlada por este término. ¿Estamos? Entonces, como tal, la presión 1 no la puedo mover mucho. El NPSH me dice cuál es la energía mínima que necesitas, pero ¿qué es lo que está interpretando aquí? Digo, yo no puedo jugar mucho con la presión de entrada y no puedo jugar mucho con la velocidad de entrada porque esa velocidad viene del caudal. Entonces, esas son mis necesidades. ¿A quién le puedo dar peso para que pueda un poco controlarlo? A la altura de succión. ¿Sale? Por eso se traduce muchas veces el NPSH como que dicen, es una altura. ¿Es a la qué altura pones tu bomba? Propiamente no, pero sí se traduce en eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Es la energía que necesitas el fluido para llegar del punto 1 al 2? Para no evaporarse. Básicamente es para no hacer cambios de fase. Ok. Ahora, hay algo que se llaman ya en mecánica de fluidos. Por ejemplo, a veces la cavitación también es buena, no siempre es mala. ¿Sale? Porque esa formación de vapor a veces, por ejemplo, el vapor pues tiene menor viscosidad. Como tiene menor viscosidad, tiene menos coeficiente de fricción, menos pérdidas por fricción. Entonces, cuando ustedes necesitan a veces, por ejemplo, hay algo que se llaman superficies supercavitantes. Son superficies que están diseñadas para elementos, ya sean barcos o así, que estamos diseñando porque queremos que se forme la cavitación, porque eso nos va a permitir movernos a velocidades más altas. Por ejemplo, se usa mucho en barcos que tengan superficies supercavitantes y entonces alcanza cierta velocidad. Algunos lo han visto ustedes como que se levanta el barco cuando va a muy alta velocidad y hasta tiene como si tuvieran unos esquís, ¿no? A esos ayudan porque pues no es exactamente eso, pero ayuda mucho para bajar los coeficientes de fricción. Entonces puede ir muchísimo más rápido el barco, ¿no? O lo que sea que te estás moviendo. No siempre es mala la cavitación, ¿sale? Igual en la industria de alimentos, pues a veces se utiliza para generar mezclas y cosas así. Pero en general, pues si tenemos una bomba y estamos moviendo agua, no queremos que eso pase, ¿no? Porque va a reducir la vida útil y va a erosionar tu tubería. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Eso nos podría ayudar para diseñar también un serpentín para ganar el punto de erosión? Por ejemplo, para el diseño justo del serpentín de aire acondicionado, justo se utiliza esos términos. El serpentín, para los que no sepan, es que acuérdense, todo el aire acondicionado tiene que ver con cambios de fase. Entonces el serpentín es eso, un tubo que va serpenteando, pero dentro de ese tubo va un refrigerante y cuando pasa a través de ese tubo el refrigerante, lo que se hace es generar un cambio de fase. Pasa de tener fase líquida a gaseosa. ¿Estamos de acuerdo? Y al hacer eso, absorbe calor. O al revés. No, bueno, no, al revés no, porque está el compresor. El compresor es donde sube la presión. Está interesante, aire acondicionado también es un área súper chula y súper interesante. Pero sí, por ejemplo, formación. Es más, ya para cerrar esto, algunos equipos electrónicos, dígase celulares, ay, güey, ya se paró. Despierta, ahí está. Algunos celulares para poder enfriar
cerca de las baterías, no es exactamente cavitación, porque no se genera por velocidad. La cavitación, el término clave es la velocidad, pero tienen algo que se llaman pipas térmicas. Hagan de cuenta que ustedes tienen su batería, y en esta batería, no sé si han visto que luego tiene un tubito de cobre, una cosa así. Ajá, y como prensado. Esos tubitos de cobre se llaman pipas térmicas. Y esos tubos, si ustedes los hicieran como un corte transversal, hagan de cuenta que está así el tubo, y aquí verían como una cosa porosa, como un hueco, pero con poros. Esos tubos, ustedes saben que el cobre tiene un coeficiente de conductividad térmica muy alto. Es decir, conduce muy bien, es muy buen conductor térmico. Pero lo que se hace es que adentro se mete un fluido a muy baja presión y se dejan espacios. Entonces, lo que hace es que ese líquido a baja presión hace un cambio de fase, pasa de ser líquido a ser gaseoso, y entonces cuando nosotros pasamos de líquido a vapor, necesitamos que entre calor al sistema. Y entonces absorbe calor de la batería que se está calentando, se mueve el vapor a donde haya menos temperatura, y aquí, como es un líquido a baja presión, está muy cerca de su punto de saturación, entonces rápidamente vuelve a ser de vapor a líquido, y entonces emite calor. Es un sistema de enfriamiento muy rápido, muy ágil. Si ustedes agarran una pipa térmica como si fuera una espada y tratan de cortar hielo, lo hace súper bonito, ¿sale? Con el calor de su mano se lo transmite al hielo y lo va derritiendo. Así, tal cual. Están bien padres. Es una idea súper genial. La verdad es que a la persona que se le ocurrió sí está muy cabrón. Pero bueno, es un ejemplo donde los cambios de fase nos pueden ayudar. No es como tal cavitación, porque les repito, no hay movimiento, pero pues ayuda mucho. ¿Sale? Órale, pues. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. A ver, antes de que lo pague. Para provocar la cavitación que queremos, para provocarla, es que sí queremos que haya. Provocarla, ¿cómo genero la presión? Bueno, subo su temperatura y genero una presión más baja. Pero ¿cómo bajas la presión? Con movimiento, aumentas la energía cinética, haces que el fluido se mueva muy rápido. Hay unos experimentos súper bonitos. ¿Han visto estas? Hay unas langostas, no recuerdo cómo se llaman, que tienen una pinzota. No sé cómo se llama. Y tienen una pinche pinzota, y entonces lo que hacen esos, no agarran con la pinza, no la usan para pescar a su presa, sino golpean, hacen un chasquido, y ese chasquido lleva tanta energía que mueve el agua alrededor de la pinza a altísima velocidad, genera un impacto sónico, que es lo que mata o perturba a la presa, ¿no? Según sea el caso, y llegan a generar cavitación. Igual hay unos experimentos bien bonitos que se llaman de sonoluminiscencia. Ponen una pecera, básicamente, bueno, un recipiente con agua, y le conectan unos altavoces, y entonces estos altavoces comienzan a emitir sonidos a frecuencias muy altas. La frecuencia, pues, es una vibración, vibra mucho, aumentas mucho la energía cinética, baja la presión y empiezan a formarse burbujas. Lo interesante, donde viene la parte de luminiscencia, es que cuando colapsa una burbuja, tiene que ver ahí con un montón de fenómenos geométricos, pero le decimos singularidad. Así como la de los hoyos negros se llama singularidad, también ese punto de colapso de la burbuja se le dice singularidad, y emite muchísima energía, tanta energía que puede emitir luz. Entonces, los sonoluminiscencias ponen un recipiente con agua, a este recipiente le meten altas frecuencias con altavoces, y entonces esas vibraciones generan la formación de burbujas, pero cuando colapsan esas burbujas llegan hasta emitir luz. Fenómenos chidos, ¿no? Cosas chidas que estudiar, pero bueno, hasta aquí más o menos ya quedó lo de la cavitación y el NPCH. Lo siguiente, ya no nos da tiempo, para la siguiente sesión, bueno, voy a apagar aquí el video.